Buenos días. La voz de Jerez en el Evangelio de hoy. Muy buenos días, queridos hermanos, que nos sintonizamos para reflexionar juntos la palabra de Dios que se nos propone para este día, martes santo, de esta semana mayor, en la cual celebramos el misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Gracias a Dios, ya ha pasado la pandemia, ha menguado mucho y ahora estamos celebrando en este año 2023 la Semana Santa como estábamos acostumbrados. Les invito pues a que reflexionemos y escuchemos la palabra de Dios propuesta por la liturgia de la Iglesia para este día. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «Con que darás tu vida por mí. Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escucharemos ahora la reflexión que ha hecho el Padre José Manuel Sánchez Acosta para este día. Había un joven que estuvo muchos años en la cárcel. Por ello, había deshonrado a su familia, había sido la comidilla del pueblo, era la vergüenza de la familia. Durante el tiempo que estuvo este joven en la cárcel, no había recibido nunca una visita de su familia, pues estaba desilusionada. Habían puesto toda su confianza en él y así les había pagado, cometiendo fraudes. Cuando salió de la cárcel, el joven mandó una carta a sus padres diciéndoles que si lo perdonaban, pusieran como señal un pañuelo blanco colgado del árbol que estaba fuera de la casa, y él al pasar lo vería y sabría que lo habían perdonado. Poco antes de pasar el joven por la casa, el compañero que llevaba al lado del asiento del autobús le preguntó qué le sucedía. Y el joven le contó su historia. Estaba tan nervioso que no se atrevía a voltear a la ventana para ver si estaba el pañuelo blanco colgado,
por lo que le pidió a su compañero que fuera él quien viera si estaba o no el pañuelo. El compañero, mirando a la ventana, totalmente sorprendido y casi sin poder hablar, le dice: «No hay un pañuelo colgado del árbol, hay miles de pañuelos en todo el árbol». Así es Dios con nosotros, que cuelga miles de pañuelos en señal de su perdón, porque nos ama. Estamos a punto de celebrar los grandes misterios de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. En este martes santo, el Evangelio nos presenta dos personajes que le han fallado a Jesús, pero la forma de reaccionar fue muy distinta. Por un lado, se encuentra Judas, quien traicionó al Señor, vendiéndolo por 30 monedas de plata. Dice el texto: tras el bocado, entró en él Satanás. Es decir, entró el egoísmo, la soberbia, la avaricia, la codicia, y no le importó en ese momento traicionar a su amigo, aquel que tantas veces había escuchado hablar del amor de su Padre, de quien había visto tantos milagros, curar tantos enfermos, hacer tanto bien. En ese momento, solo pensó en sí mismo y nadie más. Tal vez pensaría en lo que iba a comprar con ese dinero, comenzar una nueva vida. Pero sabemos el desenlace. Judas no pudo soportar su culpa al darse cuenta de la suerte que iba a correr su maestro y que todo había sido su culpa por haberlo traicionado. Por ello, no confiando en la misericordia de Dios, se hizo justicia por su propia mano, castigándose él mismo al quitarse la vida. ¿Cuántas veces nos sucede exactamente lo mismo? Al darnos cuenta de nuestras fallas y nuestros errores, somos muy duros con nosotros mismos. Venimos cargando con culpas muy pesadas desde hace muchísimos años, porque solo nos fijamos en que cometimos un pecado muy grande, y puede ser verdad. Tal vez nuestro pecado sea muy grande, pero la misericordia de Dios es infinitamente más grande. Así lo entendió el segundo personaje que hoy se nos presenta, Pedro, que también le falló a su amigo, que renegó de él, que lo negó por miedo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Pedro y Judas, aunque los dos fallaron y los dos se equivocaron. Judas no supo confiar en la misericordia de Dios y Pedro sí. Sigamos, hermanos, el ejemplo de Pedro. Tal vez también nosotros lo neguemos, o a lo mejor no una, sino 2, 3 o muchas veces más. Pero recordemos que la misericordia de Dios siempre es más grande que nuestros pecados. Acerquémonos a Cristo. Que estos días santos sea un encuentro con nuestro Maestro, quien nos ama y nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos, para amarnos y para abrazarnos con ternura. Que tengamos todos un bonito día. Caminemos juntos. Dios nos bendice.